Buenos días a todos. Gracias por estar en este webinar el día de hoy. Nosotros desde CPNNet siempre queremos trabajar con ustedes y darles estos webinars que los ayudan a los entrenamientos con las marcas, a las presentaciones que tienen que hacer. Hoy estamos acá con Jorge Ojeda y con Leonardo Rodríguez, nos están acompañando desde Pharonix, ¿ya? Porque si bien es cierto, ellos tienen una solución bastante robusta en términos de protección, digamos, de las sesiones de los computadores, tienen un apartado que es la actualización de Windows. Y esta es una plataforma que hoy vamos a aprender a conocer un poco más porque nos ayuda a hacer a automatizar las actualizaciones. Entonces, pero además, ese módulo también tiene otras características que les pueden ayudar a que ustedes puedan prestar servicios, a que las empresas puedan solicitar esta parte de gestión. Entonces, es muy necesario porque pues esto es lo que se ve hoy en día constantemente. Si no tenemos estos parches puestos y estas actualizaciones, podemos tener graves ataques de hackers. Entonces, aquí Leonardo nos va a ampliar la información, Jorge también. Estamos preparados para este webinar hoy. Muchas gracias a todos. Les comento, la sesión va a estar siendo grabada, esto lo vamos a compartir. Después también va a estar en YouTube. También tenemos unos datos que les vamos a pasar por YouTube para que puedan estar compartiéndolo con sus clientes. Todo lo que necesiten, webinars, presentaciones, demostraciones, pruebas de concepto, los vamos a estar trabajando con Leonardo, así que les vamos a dejar aquí en el chat nuestros correos electrónicos para que ustedes puedan contar con nosotros en las presentaciones a sus clientes. Bueno, un abrazo grande, Jorge, Leonardo, Susana. Espero que tengan una muy buena sesión hoy. Hagan todas las preguntas, Jorge lo sabe todo. Así que hagan todas las preguntas con respecto a la solución. Un beso grande, gracias. Muchas gracias, Adriana. Muchas gracias, Adriana, y a todos los que nos escuchan esta mañana o tarde, depende de dónde nos escuchen ahora. Justo como mencionaba Adriana, pues bueno, la implementación de parches de Windows siempre ha sido un reto implementar esa estrategia para cubrir esas vulnerabilidades del sistema operativo. Muchas veces o tradicionalmente se pensaba que la mejor manera de hacerlo era hacerlo con servidores instalados o provisionados en casa con la infraestructura local a través de estos sistemas bien conocidos por el mismo proveedor del sistema operativo, donde se puede hacer el despliegue y la aprobación de estos parches hacia todos los equipos. Sin embargo, por el costo, el recurso tan demandante que es preparar esta infraestructura, pues eso trabajaba bien, se podría decir, bien a secas para los grandes corporativos, para las grandes empresas. Sin embargo, las pequeñas y medianas empresas u otros sectores, como el sector educacional, pues para ellos siempre ha sido un reto porque no tienen, digamos, esa misma escala que les permite distribuir ese costo en muchos más equipos o que tienen más recursos para hacerlo. Y esto se vuelve más importante precisamente por el panorama que vivimos hoy en día. Y aquí es donde quiero saludar a Jorge y también darle la bienvenida y que nos cuente un poco más de este panorama que vemos hoy en día en cuanto a vulnerabilidades y por qué es importante hacer el parchado de las mismas. Gracias, Leonardo. Sí, bueno, cada año vemos distintos reportes e informes que salen a la luz que nos ayudan a entender un poco más cómo está el panorama hoy en día con respecto a la ciberseguridad. Sabemos que cada día las empresas están sufriendo cada vez más ataques. Esto se reporta a través de distintos informes. Hay un reporte que se menciona que el año 2024 el aumento de los ataques de ransomware, que es donde un ciberdelincuente
toma control de los activos de la organización, los encripta y luego pide un rescate, ha aumentado casi un 300%. Lo malo de esto es que muchas de las empresas, la gran mayoría de las empresas pymes de Latinoamérica están utilizando aún software sin actualizar o sistemas totalmente obsoletos. Incluso vemos que utilizan todavía Windows XP y otros sistemas. Y bueno, estas vulnerabilidades, una vulnerabilidad es una debilidad o un defecto en el software que permite que un atacante explote esa vulnerabilidad y tome control de nuestros sistemas. La ciberseguridad busca defender este tipo de cosas, la famosa triada CIA, que es confidencialidad, integridad y disponibilidad, nos permite entender qué es lo que están tratando de hacer estos delincuentes. Por una parte tratan de robar información confidencial o modificar esa información. Ya lo hemos visto en algunos de los ataques, por ejemplo, al sector de la banca, en donde se hacen transacciones, donde se roban millones de dólares, y también la disponibilidad, cuando ocurren estos ataques como por ejemplo denegación de servicio, o cuando las empresas no tienen acceso a la información o a sus sistemas, y sabemos que tener una empresa sin operación puede significar miles de dólares en pérdidas. Uno de los datos también que vemos acá es que el año 2024 el 80% de los ataques exitosos explotaron alguna de estas vulnerabilidades para las cuales ya existía un parche. Sin ir más lejos, si ustedes recuerdan el famoso WannaCry del 2017, eso explotó una vulnerabilidad que estaba disponible el parche por meses, pero la gran mayoría de las empresas no lo había parchado. De hecho, en distintos sectores, pero en el sector de educación, por ejemplo, vemos que es muy frecuente que las organizaciones solamente realizan parches una vez al año, lo cual es muy preocupante. Bueno, con respecto a las mismas vulnerabilidades, existe una base de datos, la famosa CVE, que recopila información de todas las vulnerabilidades de distintos sistemas, distintas aplicaciones, distintos proveedores. Los investigadores de ciberseguridad reportan a través de este reporte responsable a esta base de datos, y este número crece cada día. El año pasado hubieron un poco más de 40.000 vulnerabilidades, y este año, la mitad de este año, ya llevamos 24.400 y tantas. Entonces, claramente vamos a alcanzar las 50.000 este año, y eso demuestra cómo la necesidad imperiosa de que nuestros sistemas puedan recibir los parches adecuados para evitar estos agujeros de seguridad. Respecto a este mismo tema, el gobierno de Canadá, el área de ciberseguridad del gobierno, tiene estas 10 recomendaciones de seguridad, y como podemos ver, el número 2 es parchar los sistemas y aplicaciones. Entonces, esto nos ayuda a entender la importancia que tiene este tema, no solo para las grandes empresas, sino que para todo tipo de organizaciones. Muchas veces sabemos que este es un tema que puede producir algún rechazo, ya sea en los usuarios o en los administradores. Por una parte, los usuarios muchas veces detienen o aplazan la aplicación de los parches porque no quieren que su trabajo sea interrumpido, y por otro lado, los administradores saben que a veces instalar un parche puede afectar la estabilidad de los sistemas que están utilizando. Entonces, estas son algunas de las razones. Otras es el costo y el gran esfuerzo que significa estar actualizando los sistemas constantemente. Así es, y justamente hablando de esos temas de la estrategia de implementar esos parches, esto puede afectar
o puede ser complicado no solamente para las empresas pequeñas, que como veíamos ahí, en un gran porcentaje no están trabajando con sistemas operativos al día, sino incluso para las grandes empresas. Hay una anécdota de acá de uno de nuestros colegas en Vancouver, que justamente se encontró una vez a uno de sus vecinos en la calle, aquí en el centro de Vancouver, donde está nuestra oficina, y traía en su mano una computadora semiabierta, y venía caminando por la calle así como si la trajera como un bebé, ¿no? Y entonces ahí le pregunta a nuestro colega, oye, ¿estás trabajando desde casa de manera de sarcasmo o chiste? ¿O por qué traes tu computadora ahí? Y le dice, no, lo que pasa es que acabo de salir de mi casa y no puedo cerrar mi computadora porque está corriendo una actualización de Windows que ya me interrumpió. Y entonces, por eso llevaba la computadora así, no quería que se cerrara con un error. Y le dice nuestro compañero, bueno, pues de hecho yo trabajo en Pharonix y hacemos esto justamente, ayudarles a simplificar este proceso. Y le dice, mira qué bien, yo también soy desarrollador. Y Marcelo, nuestro compañero, le pregunta, oye, ¿y dónde trabajas? ¿O dónde desarrollas software? Trabajo aquí en Microsoft, aquí justo en el centro de Vancouver. Entonces, eso nos da un indicativo precisamente de que no importa el tamaño o la infraestructura que esté disponible, como vamos a ver más adelante, cada vez los retos y los desafíos de implementar una estrategia de parchado son mayores para cualquier tipo de organización. Y por eso es que necesitamos una solución como la que vamos a ver más adelante, justamente, que nos va a mostrar Jorge, y que nos permite tener esa flexibilidad, esa escalabilidad de ir creciendo conforme va creciendo nuestra organización y de hacer esta tarea de manera más eficiente sin tener que invertir en esta infraestructura y en esta configuración tan costosa. Y esto lo podemos hacer gracias a la base de usuarios que tenemos en 150 países desde hace más de 26 años. Como decía Adriana en el inicio, nosotros comenzamos con esta tecnología patentada que protege el sistema operativo y que lo restaura con un solo reinicio. Y como vamos a ver a continuación, acá tenemos algunas de las organizaciones con las que trabajamos hoy en día. Tenemos el privilegio de colaborar con organizaciones donde justamente, además de las soluciones de seguridad, en algunas de ellas podemos apoyarles con esta tarea de simplificar la automatización y la gestión de parches. Y una de ellas es justamente ahí en Santiago de Chile, en el Sheraton Convention Center. Inicialmente ellos nos buscaron porque necesitaban una solución de despliegue de sistema operativo. Tenían muy pocos días para hacer el despliegue de cerca de 100 computadoras. Y durante este proceso, pues rápidamente, en menos de 15 días, diría yo, porque de esos 30 días que tenían que renovar toda su infraestructura de TI, pues quedaron aproximadamente 15 días para hacer el despliegue de los sistemas operativos. Y bueno, junto con el apoyo de nuestros especialistas, en este caso Jorge, que los apoyó a realizar la tarea, y con la ayuda de la herramienta que fue muy ágil, pudieron hacer esta implementación. Y lo que se encontraron justamente ellos al tener ya implementado nuestro software es que eso que necesitaban y que era una segunda prioridad para ellos, que era justamente tomar el control de los parches una vez que ya entregaban los equipos a los usuarios finales, se dieron cuenta que con nosotros ya tenían la información de todos los parches que estaban instalados y los que estaban pendientes, cuál era el estado de vulnerabilidad de todas las máquinas, y entonces se podían enfocar directamente en cómo implementar una estrategia. Y nuevamente con la asistencia de Jorge, en un par de sesiones más, pudieron realizar esa implementación de la estrategia. Entonces, esto no es una herramienta que vaya a tomar varios meses o varias certificaciones para poder gestionar e implementar, sino que usualmente en estos periodos de prueba de concepto de 30 días, que son sin costo, por cierto, y que más adelante los vamos a invitar a que hagan una reunión para que conozcan un poco más del producto y puedan instalarlo ustedes si así lo desean. Durante este mismo periodo se puede lograr ver el beneficio y tener algunas computadoras ya instaladas. Y esto es justamente porque, como decíamos, los retos los desafíos de utilizar la forma tradicional de implementación de parches tienen que ver también con lo que sería la red de usuarios, que cada vez es más diversa y es más compleja. Entonces, trabajamos con usuarios desde 5 o 10 máquinas en algún cibercafé,
Ayer, por ejemplo, Jorge conversaba con un usuario que tiene poquitas máquinas, me parece que eran menos de 5 máquinas que están ubicadas o están enfocadas en una virtualización que hay hacia una máquina que trabaja con una maquinaria en energía nuclear. Entonces, tenemos todos tipos de usos y eso es lo que se enfrentan las organizaciones hoy en día. Necesitan una herramienta flexible que les ayude a resolver este tipo de problemas en escala muy pequeña, o tenemos usuarios con decenas de miles de computadoras por administrar en múltiples ubicaciones, en múltiples segmentos de red, y eso es lo que representa un reto importante para este tipo de infraestructura, por ejemplo, a través de un dominio o a través de un servidor o servidores locales. El otro reto que se enfrenta hoy en día es precisamente este balance entre la disponibilidad y la seguridad. Obviamente la prioridad del negocio son las operaciones del mismo y no interrumpirlas. Sin embargo, obviamente como las medidas de seguridad nos lo sugieren, cubrir estas vulnerabilidades es muy, muy importante. Y como administradores de este equipo de cómputo necesitamos buscar esas ventanas o aprovechar esas ventanas que están disponibles de la mejor manera. Recordaba que hace unos meses conversábamos con un usuario, por ejemplo, que tenía que ir a hacer la instalación de parches de servidores porque solo el domingo estaba disponible ese servidor y la herramienta que utilizaban era precisamente una herramienta de gestión local y tenía que trasladarse ahí mismo en Santiago, no sé, 30, 40 minutos, llegar a la oficina, hacer la actualización, esperar a que corrieran todas las actualizaciones y después regresar a su casa mientras, no sé, la familia o amigos estaban disfrutando del fin de semana. Entonces, sabemos que este es el escenario en el cual tenemos que trabajar y es bastante retador. Y el otro es precisamente el recurso humano o los recursos financieros, ¿no? Si queremos implementar una infraestructura muy grande, el reto es precisamente tener esos servidores en casa que tienen un consumo energético, que requieren licenciamiento, configuración, mantenimientos y todo el entrenamiento y capacitación que conlleva para eso. Lo que hacemos nosotros y lo que tratamos de traer de nuestra solución patentada justamente, que lo que tiene de elegante es la simplicidad, que simplemente reinicias el equipo y ya está restaurado el equipo, el sistema operativo. Tratamos de simplificar también esta tarea de actualizaciones y lo hicimos a través de nuestra plataforma en la nube. Como vamos a ver ahorita en unos minutos, Jorge nos va a mostrar que esto está centralizado en una consola web. Toda la parte de servidores y todo lo que es el servicio, la configuración, su mantenimiento, eso está por nuestra cuenta y está incluido en lo que sería el licenciamiento. Y ustedes solo se encargan de instalar lo que sería el agente dentro de las máquinas para que puedan visualizar desde este navegador en cualquier parte del mundo cuál es el estado de parchado y realizar o implementar las políticas pertinentes. Esto incluye, por supuesto, la automatización de algunas de estas tareas y el ahorro de tiempo. Incluso si lo quiero hacer de manera manual, tenemos la opción de hacer un control remoto, de lanzar la tarea a través de la consola, de hacer todo esto desde donde quiera que me encuentre sin necesidad de trasladarme. Y con esto, obviamente, lo que buscamos es, con los recursos que ya se tienen, sin necesidad de invertir en más infraestructura o en mayor personal, con los mismos recursos que ya tiene la empresa, cómo podemos multiplicar lo que ustedes pueden hacer para que puedan cubrir todas estas necesidades que por un lado son operativas, pero por otro lado también son por la misma seguridad de la empresa. Así que, sin más preámbulo, Jorge, si gustas mostrarnos lo que sería la consola para conocerla un poco más y los invitamos a que vayan haciendo las preguntas que vayan surgiendo acerca de la herramienta durante la sesión. Por ahí vamos a hacer algunos espacios para irlas respondiendo. Así que adelante, Jorge. Gracias, Leonardo. Bueno, me gustaría mostrarles la consola para que puedan conocer cómo opera esta consola. Como mencionaba Leonardo, esta consola está en la nube, entonces utilizamos, tomamos los beneficios de este tipo de tecnología en donde nos permite tener una alta escalabilidad. Leonardo mencionaba que tenemos clientes con distintas cantidades de endpoint. Algunos clientes tienen solo unas decenas de equipos y tenemos clientes que tienen decenas de miles de computadoras y esta consola en la nube nos permite esa escalabilidad. La consola es muy sencilla,
Desde acá podemos instalar el agente cloud. No sé, Leonardo, si se escucha bien. Siento un poco de ruido. Creo que es la misma transmisión. Ok. Sí se escucha un poquito cortado. Ok. Bueno, les mencionaba que desde esta misma consola podemos instalar el agente. Luego que el agente se instala, se configuran los servicios. Entonces, para eso utilizamos una directiva. Y en la directiva simplemente podemos ir habilitando los servicios que queremos implementar desde acá. Entonces, tenemos distintos servicios. Por ejemplo, el software updater, que nos permite instalar aplicaciones, tener una visión de cómo están los equipos, estadísticas de uso, por ejemplo, o el control remoto. Luego tenemos, desde esta misma consola, tenemos el panel que nos muestra el estado de los equipos. Entonces podemos ver si los equipos están vulnerables o no. Nos indica cuál es el estado de actualización de los equipos, si están actualizados o están vulnerables o muy vulnerables, dependiendo si tienen actualizaciones críticas o de seguridad sin instalar, cómo está el estado de la búsqueda de esos parches, cuáles son las categorías de parches que falta por instalar, información relacionada con nuestros grupos de computadoras, las directivas, y desde acá podemos ver entonces la lista de todos nuestros equipos y podemos saber si estos equipos están vulnerables o no, dependiendo de si se han instalado esos parches. Acá, por ejemplo, también tenemos la posibilidad de ingresar directamente al detalle de una computadora y podemos ver cuáles son los parches que están instalados, cuándo fue la última vez que se instaló un parche o no, si tiene algún problema. Desde acá podemos iniciar la búsqueda de parches, podemos instalar los parches que faltan. Entonces, tenemos distintas listados, podemos saber cuáles son, podemos saber qué parches están instalados en los equipos, cuáles son los parches que falta por instalar. Podemos ver, a nivel de los parches también, podemos ver si estos parches se han instalado o no. Por ejemplo, acá puedo ver cuándo este parche se liberó, cuándo el parche se instaló en las máquinas o si tuvo algún problema. Y también puedo aprobar o denegar alguna instalación de parches. Entonces, esta información la podemos ver desde esta consola. Entonces, la consola nos entrega una visión rápida del estado de los equipos y también sabemos cuáles son los equipos que necesitan algún tipo de atención. Pero lo importante también es que podemos, a través de lo que mencionaba de las directivas, podemos programar también ese tipo de actualizaciones. Podemos configurar periodos de mantenimiento en donde indicamos que se van a realizar las actualizaciones del software y entonces podemos de esa forma evitar que el usuario sea interrumpido en su labor. Creo que aquí, Jorge, en la parte de las directivas precisamente y la programación de las tareas viene también relacionado con algunas consultas que tienen. Por ejemplo, nos preguntan acerca del nivel de granularidad que se ofrece para el control de actualizaciones, es decir, si son por dispositivo o por grupo. Y justamente en la parte de directivas, bueno, podemos decidir qué directiva se aplica a qué grupo de máquinas y poder personalizar, ¿no? Pero si nos puedes contar un poco más de esto. Sí, efectivamente. Ustedes pueden crear grupos de computadoras y a estos grupos de computadoras asignarle directivas. Entonces, organizamos la información de esa manera. Entonces, podemos tener, por ejemplo, un grupo de computadoras que quizás son más críticas, en donde definimos cuál es la frecuencia en que se van a actualizar estos parches, cuándo se van a actualizar, o si es que incluso queremos aplazar algún tipo de instalación. Entonces, acá les voy a mostrar cómo se ve eso. Acá ustedes pueden indicar si una actualización por categoría de parches, por ejemplo, los parches críticos o de seguridad, podemos indicarle que se instalen siempre, pero desde acá podemos aplazar la cantidad de días cuando se va a instalar ese parche. Entonces, sabemos que a veces sale un parche y puede generar algún problema, algún conflicto. Entonces, para evitar eso, podemos tener un grupo de computadoras
donde se aplique esta política, y podemos tener quizá uno o un par de computadoras donde vamos probando si esta información y esta actualización genera algún tipo de conflicto. Luego tenemos también la posibilidad de indicar si vamos a instalar, si se ha aprobado o no este parche. Entonces, desde la misma pantalla de actualizaciones podemos ver la lista de los parches que están disponibles, podemos seleccionarlo y desde acá podemos aprobarlos o denegarlos basado en el comportamiento. Entonces, siempre en este tipo de soluciones se recomienda utilizar un enfoque en anillo o segmentado, en donde podemos ir haciendo este despliegue con seguridad, siempre pensando en la estabilidad de nuestros sistemas. Exacto, y hay una consulta precisamente acerca de si, ¿cómo nos aseguramos, dice la pregunta, de que la actualización no altere el funcionamiento del sistema? Si nosotros lo probamos o Pharonix lo prueba antes del despliegue, pues hubo casos conocidos como el de CrowdStrike, ¿no? ¿Qué nos puedes decir del tema de probar parches? Quizás hacer eliminar el parche también puede ser alguna opción. Sí, bueno, justamente lo que estaba mencionando, la recomendación es hacer este despliegue escalonado, en donde ustedes pueden tener estos grupos de computadoras y asignarle las directivas. Entonces, de esa manera podemos manejar un despliegue controlado. Podemos definir cuándo se van a instalar los parches, podemos aplazar esa instalación y podemos hacer instalaciones en equipos específicos a través de estas directivas. Entonces, esta aplicación de parches ustedes la pueden planificar, como veíamos recién, en estos periodos de mantenimiento, pero también desde la misma consola pueden enviar una actualización, por ejemplo, pueden aplicar o autorizar un parche, enviarlo a un grupo de equipos, denegar algún parche que ustedes detectan que puede tener algún problema en su instalación, y de esa forma pueden manejar esto. También lo que mencionaba Leonardo es que ustedes podrían también quizá aplicar algún tipo de desinstalación de algún parche. Entonces, un rollback. Un rollback también, eso se puede hacer desde esta pantalla de aplicaciones, mediante, por ejemplo, un script. Entonces, de acá simplemente podemos enviar algún tipo de código, el código del KB del parche, para enviar a desinstalarlo, por ejemplo. Esto lo podemos hacer también desde la misma consola. Así es. Por aquí hay alguna otra pregunta acerca de sistemas operativos. Los sistemas operativos para los cuales tenemos esta opción de gestión de parches son o es específicamente Windows PC y Windows Server está también disponible. Tenemos también por aquí alguna otra pregunta acerca de cómo se garantiza que los endpoints reciben las actualizaciones de forma segura. Sí, justamente a través de esta consola, como mencionábamos, tenemos este panel que nos indica si el parche, cuándo el parche fue liberado, cuándo el parche fue instalado, en qué equipo se instaló. Voy a mostrarles acá en esta misma pantalla. Entonces, desde acá yo puedo saber, por ejemplo, si un equipo, ver la lista de equipos que están para esta actualización, y me muestra efectivamente el estado de instalación y cuándo se instaló, en este caso, en esta computadora. Este entorno que tengo acá es un entorno de prueba. Muchas veces puedo estar reiniciando o reinstalando los sistemas, apagándolos. Entonces, acá puedo ver si yo instalé un parche, si la instalación está pendiente, y puedo enviar también esa instalación hacia las máquinas. Así es. Y no sé si sea parte también de la pregunta, pero a lo mejor es relacionado con el tema de cómo se lanzan las actualizaciones, o más bien desde qué canal se descargan las actualizaciones. Entonces, si nos puedes contar un poco más de cuáles son las opciones, justamente cuando trabajamos con empresas donde ya existe una infraestructura, pues ahí en esa infraestructura es donde se puede aprovechar, por ejemplo, incluso el WSUS o alguna otra de estas herramientas, ¿no?
Sí, podemos integrarlo ya sea con WSUS. Acá voy a mostrar dónde se configuraría. En actualizaciones de Windows podemos integrarlo. Si ustedes tienen un servidor WSUS, lo pueden integrar acá. Pueden descargarlo directamente del sitio de Microsoft, de Windows Update, indicar qué categorías de parches quieren instalar. Y también tenemos esto que es un servidor de caché. Entonces, pueden definir una computadora dentro de su organización que va a recibir estas actualizaciones, los archivos con los parches, y luego desde esta computadora se va a distribuir al resto de los equipos. Entonces, eso también lo podemos hacer, tanto para las actualizaciones de Windows como para las actualizaciones de tercero. Claro, y aclarar que como tal esto es un caché, ¿no? El canal obviamente seguro es el canal de actualizaciones de Microsoft, entonces es una comunicación directamente de los equipos con los parches asignados directamente desde Microsoft para esa versión del sistema operativo. Lo que hacemos nosotros es, digamos, esa tarea de descargar esos parches y tenerlos localmente para que ustedes los puedan distribuir sin utilizar el ancho de banda. Y en el caso de los equipos remotos que por aquí nos preguntaban, justamente los descargarían directamente desde el sitio de Microsoft, que es el canal seguro para recibir esas actualizaciones. Así es. Me gustaría mencionar también que este software, el servicio que estamos viendo ahora de Software Updater, además de encargarse de mostrar el estado de las actualizaciones del sistema operativo, los parches de Windows, también podemos gestionar la instalación de aplicaciones de terceros y sus parches. Entonces, desde acá tenemos una lista de las aplicaciones más comunes, agrupadas por categoría: exploradores web, multimedia, imágenes, documentos, utilidades, etc. Y estas aplicaciones ustedes pueden seleccionarlas para que automáticamente se actualicen. Entonces, en la configuración general tenemos este periodo de mantenimiento. Lo que hacemos es, podemos definir el día o los días de la semana que queremos que estas actualizaciones se ejecuten. Como está el agente instalado en los equipos, podemos saber qué versión tiene instalado. Un ejemplo práctico y un caso de uso típico es el Google Chrome, que cada semana prácticamente está sacando nuevas versiones porque se descubrió quizá una vulnerabilidad. Hace poco, la semana pasada, leía que había una vulnerabilidad que permitía, si una persona navega en un sitio web con código malicioso, tomar control de la máquina, y se estaba explotando. Entonces, Google saca una nueva versión de su navegador y pide que se actualicen. Bueno, acá podemos seleccionar el navegador, indicar cuándo se va a actualizar, y las máquinas automáticamente van a descargar esa última versión y la van a instalar. Esta es una lista preconfigurada de casi 100 aplicaciones que podemos ver acá en la pantalla de aplicaciones. Podemos ver cómo se resuelve. Entonces, acá tenemos la lista. Cada una de estas filas son las computadoras que yo tengo en mi entorno, y acá tengo las categorías de aplicaciones. Entonces, en exploradores web puedo ver que tengo 6 aplicaciones disponibles. Entonces, cuando hago clic ahí, me está mostrando un filtro, y estos números son la versión que tiene instalado la computadora. En rojo me muestra cuando hay una versión que está desactualizada, y desde acá yo puedo saber cuál es la última versión. En este caso, la última versión es la 97. Me dice que tengo un equipo sin actualizar, que es ese que está ahí. Y entonces desde acá yo puedo enviar a actualizar ese software. Entonces, acá descarga e instala las actualizaciones. Puedo instalar una versión, puedo desinstalar un software. Por ejemplo, en este caso, voy a enviar a desinstalar ese navegador. Puedo actualizar, como veíamos, desde acá. Entonces mando la orden y empieza a descargar la versión y lo instala. Entonces automáticamente puedo ver en tiempo real qué es lo que está ocurriendo con los equipos. Esta instalación es una instalación silenciosa, que se hace centralizada, desatendida. El usuario no va a ver
que se está descargando el software. Ustedes tienen la posibilidad también de, cuando se hagan este tipo de instalaciones, si ponen, por ejemplo, un periodo de mantenimiento, podrían solicitar que se cierre la sesión de usuario para evitar, por ejemplo, que el usuario esté utilizando la aplicación. Desde acá pueden mandar entonces ese tipo de actualizaciones. Podemos buscar alguna aplicación desde acá y podemos ver si esa aplicación está actualizada o no, y nos muestra, en la parte inferior nos muestra también un resumen por aplicación, en cuántos equipos está instalado y si esa aplicación está actualizada o desactualizada, y también podemos mandar a actualizar a todos los equipos o a los equipos de un grupo. Entonces, eso también es importante. Yo puedo seleccionar las computadoras, ya sea en forma individual, puedo seleccionarlas por grupo. Por ejemplo, ahí seleccioné todas las computadoras de la sala 1 y desde acá yo puedo realizar este tipo de acciones como realizar la búsqueda de parches o instalar una aplicación. No solo instalar una aplicación, sino también podemos definir un conjunto de aplicaciones que le llamamos predeterminadas. Entonces, ustedes pueden tener acá, en la parte izquierda, ustedes pueden ir creando, simplemente le dan un nombre a mis aplicaciones 2025. Entonces, acá le dan un nombre a este conjunto, seleccionan las aplicaciones que quieren incluir. Pueden buscar una aplicación desde acá y agregarla. Y entonces definen una especie de biblioteca de aplicaciones. Y entonces esas aplicaciones también las pueden mandar a instalar directamente desde esta consola. Excelente, Jorge. Quizás aprovechando aquí para comentar algo de lo que veo por acá en el chat, para quienes se van uniendo también y no escucharon quizás la primera parte, justamente todos estos servicios están disponibles simplemente con instalar el agente de Pharonix. Nos preguntaban por acá cómo se configura. Eso lo podemos hacer, por supuesto, en una prueba de concepto, pero no es nada del otro mundo. Básicamente hay que instalar el agente y una vez que se instale el agente, se definen cuáles servicios se quieren activar. El de parchado, el control remoto, no sé si lo podemos ir abriendo por ahí después para verlo más adelante. Justamente esto que vimos del despliegue de aplicaciones. Todos estos servicios ya están disponibles para que en cada una de las computadoras donde se quieren implementar se puedan ir habilitando en cuanto se instala ese agente. Y entonces, por lo tanto, nuestro licenciamiento es por equipo que ustedes van a administrar y ahí es donde viene la parte de la escalabilidad que mencionaba Jorge en un inicio. Aquí vemos, por ejemplo, el número de máquinas que tiene Jorge acá en este ambiente de pruebas y estas máquinas están algunas en la oficina, algunas están en casa de Jorge, algunas están con nuestros usuarios que podemos estar en casa o viajando. Y de esta manera ustedes pueden tener toda esa infraestructura, toda esa base de usuarios en una misma consola. El único requisito es que tengan acceso a Internet para que puedan obviamente reportar el estado de las máquinas acá a la consola y que puedan recibir los comandos. Fuera de eso no es necesario directorio activo. Si lo tienen directorio activo o están en un dominio, también es perfectamente compatible con eso. Incluso trabajamos en instituciones financieras, por ejemplo, donde tienen 6, 7 agentes de seguridad instalados también y múltiples capas también que van controlando tráfico incluso. Entonces, puede trabajar en ambientes muy, muy restringidos como esos o puede trabajar en ambientes completamente abiertos como redes públicas o redes domésticas donde ustedes quieran aplicar ciertos controles a nivel local del equipo. Entonces, esa es la flexibilidad que nos brinda. Y creo que por ahí abriste el control remoto. Justo alguien nos preguntaba de control remoto, nada más para agregarlo al comentario. Más adelante vamos a hablar quizás de temas de licenciamiento. Los podemos ver también en una llamada por separado. Pero justamente nuestros paquetes de licenciamiento incluyen el control remoto a través de este navegador web. Hay otras preguntas también, que si genera alertas o notificaciones en tiempo real si un endpoint no puede ser actualizado correctamente. Sí, tenemos también este tipo de sistema con alertas. Desde acá ustedes pueden ver
si el equipo, por ejemplo, si la búsqueda de parches está obsoleta, si la computadora tiene aplicaciones que no están actualizadas. Entonces, de acá ustedes pueden gestionar estas alertas para saber si la información está al día. Tienen 3 tipos de alertas: por correo, a su teléfono móvil, pueden instalar una aplicación móvil, y también las alertas que nos aparecen acá en esta consola. Bueno, ahí estaba mostrando que me estaba conectando a una máquina a través del control remoto. Entonces, el control remoto tiene 3 componentes. El Remote Pro, que es una aplicación que utiliza el mismo navegador para conectarse remotamente a los equipos. Esto es importante porque muchas veces sabemos que desde el punto de vista de la seguridad, a veces el Remote Desktop Protocol se deshabilita porque esto tiene que abrir un puerto que puede quedar expuesto afuera y no tiene doble factor de autenticación. Esta solución lo tiene, entonces nos ayuda a aumentar la seguridad en ese sentido. Me gustaría, antes para terminar la parte de las aplicaciones, una pregunta que nos hacen mucho es: ¿qué pasa si yo quiero agregar una aplicación a esta biblioteca de aplicaciones? Entonces, desde acá ustedes pueden agregar esto que se llama aplicación personalizada, y pueden agregar una aplicación. Desde acá simplemente necesitan tener el instalador, ya sea descargarlo del mismo sitio del fabricante o ponerlo a disposición en algún servidor interno de ustedes. Pueden dejar una carpeta compartida, por ejemplo, sobre todo si es un instalador que es muy pesado. Acá ponen el nombre del paquete, dónde está el instalador, si requiere algún parámetro, pueden pasarle esos parámetros. Por ejemplo, cuando instalamos el Office 365, nos pide un parámetro para que podamos indicarle un archivo XML donde tiene las licencias, la llave de licencia, o tiene cuáles son las aplicaciones que se van a instalar dentro de esa suite, y esto hace una instalación silenciosa. Entonces, ustedes, acá recién mostraba cómo estaba instalando esta aplicación, el Notepad, que yo lo usaba cuando era desarrollador de aplicaciones web, y simplemente agregar, instalar o desinstalar una aplicación es muy sencillo desde esta consola. Entonces pueden ustedes ir aumentando esta biblioteca de aplicaciones, y también apoyarse en también una biblioteca de script. Entonces, con PowerShell ustedes también pueden lanzar algún tipo de configuración hacia los equipos a través de esta misma consola. Excelente, Jorge. Justo relacionado con eso, nos preguntaron acerca del parchado de aplicaciones de terceros. Nos mostrabas ya cómo actualizar desde acá, cómo lanzar los comandos de instalación también de las aplicaciones que están dentro, o ya están preconfiguradas, por así decirlo, por Pharonix, y las que pueden ir agregando. Sería interesante mostrarles también el tema del inventario de aplicaciones, donde pueden tener los reportes de qué aplicaciones están instaladas y cuáles son las versiones, para que justamente puedan llevar ese control de versionamiento. Sí, efectivamente. Acá tenemos este reporte que podemos exportar. Desde acá ustedes pueden seleccionar o buscar alguna computadora en particular, o buscar alguna aplicación, y nos va a mostrar cuáles son las versiones que tenemos instaladas, si es que si estamos cumpliendo con, por ejemplo, tener una uniformidad de versiones. Acá vamos a detectar si hay este problema, y vamos a tener siempre al día cuáles son las aplicaciones que están instaladas en los equipos, cuál es la versión y cuál es el fabricante. Bueno, relacionado con el tema del inventario de aplicaciones, también tenemos el inventario de equipos. Entonces, les voy a mostrar desde acá cómo se ve eso. Tenemos en todas las computadoras donde tenemos instalado el agente, se reportan hacia acá, se muestra el inventario de los equipos. Entonces, acá estoy viendo el detalle de una computadora en particular. Esta información está disponible para todos los equipos y podemos ver información general. Esta semana estaba con un cliente que revisaba esta información y nos comentaba lo útil que puede ser. Ellos
teniendo el Active Directory, podían ver, por ejemplo, cuáles son los usuarios que estaban utilizando las máquinas, en qué dominio estaban. Desde acá podemos ver la marca, el modelo, el procesador. Como vemos, toda la información del hardware, la RAM, cuántos discos, el inicio y fin de garantía. Eso es información que ustedes pueden alimentar el sistema con esto. Así pueden saber cuándo un equipo les llegó a su poder y cuándo quizá tienen que renovarlo. Acá un resumen de las actualizaciones, lo que veíamos anteriormente, tanto de aplicaciones como de actualizaciones de Windows. Y toda la información, la etiqueta de servicio, que es el número de serie, la IP pública y privada, la MAC. En este caso, esta computadora tiene varias tarjetas, algunas virtuales, entonces me muestra toda esa información. Y en la parte inferior, cuánto se ha utilizado del disco. Entonces, en este caso tiene 2 unidades y si tiene varias particiones me va a mostrar toda esa información. Entonces, esto es parte de lo que es el servicio de estadísticas de uso, en donde ustedes simplemente lo habilitan desde acá y con eso van a tener informes completos del hardware, informes de inventario de software, informes del uso de los equipos. Entonces podemos saber cuántos realmente se están utilizando las máquinas, si hay alguna computadora que está teniendo un uso anómalo o menor, y también podemos saber el uso de un resumen de los inicios de sesión y el uso de las aplicaciones. Muy bien, Jorge. Tenemos algunas preguntas más relacionadas con la actualización de parches. Nos preguntan acerca del reinicio. Me imagino que la pregunta está relacionada en cuánto se puede postergar los reinicios después de una actualización de Windows, me imagino. Claro, desde acá tenemos varias opciones, entonces podemos indicar si es que el usuario, si vamos a forzar el reinicio, si es que el usuario está conectado, o si después de instalar las aplicaciones vamos a reiniciar siempre o solamente si es necesario. También, además de esta parte, podemos indicar cuando estamos, por ejemplo, agregando una aplicación de terceros. Voy a irme a la pantalla de aplicaciones. Cuando estoy creando también un paquete de implementación, podemos indicar si después de instalar esta aplicación necesitamos reiniciar la máquina, entonces lo podemos indicar desde acá. Así que tenemos varias opciones al respecto. Y quizás la pregunta que nos hacen por acá es precisamente si se puede evitar ese reinicio después de la instalación, pero como mencionaba en algún momento, lo que hacemos nosotros es cuando hacemos la tarea de actualización, lo que hacemos es enviar el comando al servicio de actualizaciones de Windows que corra esa actualización, ¿no? Si por el tipo de parche necesita forzosamente reiniciar al terminar, eso nosotros no lo podemos controlar porque no intervenimos como tal en el proceso de la actualización, sino más bien en cuándo se realiza. Y ahí la sugerencia sería, si lo que buscas es que no se haga el reinicio durante un horario operativo, aprovechar estas posibilidades de programarlo en un horario no laboral o de postergar el inicio de las actualizaciones para que no arranque el servicio de actualizaciones, que es algo que sí te da como opción ahí en una ventana emergente en tu computadora, ¿no? Pero una vez ya iniciado el servicio de actualizaciones, digamos que le damos el pase a Microsoft y hasta que termina Microsoft y nos dice estoy todo actualizado, nos regresa el todo ok de que ya terminó de hacer la tarea, ¿no? Nos preguntan también acerca de las aplicaciones que no tienen soporte del fabricante, si se hace alguna acción especial para bajar la vulnerabilidad. Son aplicaciones que ya no tienen parches. Digo, por el enfoque que tenemos en esta reunión, quizás no vamos a hablar mucho de otras opciones que tenemos de capas de seguridad, pero de manera muy rápida tenemos algunas opciones para disminuir los riesgos dependiendo de qué es cuál sea la amenaza, ¿no? Y ahí es donde entramos con ciertas aplicaciones como Deep Freeze, que te restaura el equipo. Tenemos bloqueo de funciones del escritorio con algo que se llama WinSelect. Y tenemos un whitelisting que se llama anti-ejecutable, que justamente lo que hace es evitar que se
ejecute, valga la redundancia, cualquier aplicación que no está en una lista de control, en una lista de confianza. Entonces, ahí para los programas o para las amenazas que no están relacionadas con parches, tenemos algunas otras estrategias también para reducir esos riesgos de ataques. Ujú. Nos preguntan también acerca de controladores, Jorge, si se pueden instalar los controladores requeridos por el equipo, por ejemplo, como audio, video y etcétera. Sí, acá tenemos la opción de indicar si es que vamos a realizar la instalación de controladores o no, y entonces ustedes pueden indicar que se instalen solo si se han aprobado. Entonces, como veíamos anteriormente, ustedes pueden tener esta política de aprobación de parches o no. Entonces, en este caso, pueden definir que los controladores requieren esa aprobación. Y algo que tiene relación con esto es el sistema de imágenes. Voy a mencionarlo muy, muy brevemente, pero tenemos este sistema donde ustedes pueden implementar el despliegue del sistema operativo completo en los equipos. Entonces, esto consta de estas 4 partes. Tienen un servidor de imágenes que puede ser local o en la nube. Pueden seleccionar cuáles son el sistema operativo que quieren instalar. Simplemente agregan el archivo ISO que descargan del sitio de Microsoft. Luego pueden agregar todos los controladores que quieren instalar. Entonces, esto ustedes lo pueden hacer en este servidor de imágenes, ya sea que descargan el controlador directamente de la página del fabricante o permiten que el sistema busque los controladores que requiera. Acá pueden agregar entonces el grupo de controladores y finalmente tenemos esta configuración de instalación donde, bueno, automatizamos todo el proceso cuando estamos instalando el sistema operativo. Acá está la configuración regional e idioma. Acá podemos definir si vamos a limpiar completamente el disco, borrarlo y crear particiones o simplemente formatearlo. Podemos definir los usuarios locales que van a quedar en la máquina y también información para agregar esta máquina al dominio. Finalmente, con esta configuración, voy a ingresar cualquier cosa acá para darle a avanzar. Lo último que tenemos es el paquete de implementación, en donde entonces definimos cuál es el servidor de imágenes que vamos a utilizar, qué imagen vamos a desplegar, qué configuración regional, cuáles son los controladores que vamos a utilizar. Podemos indicar la llave de producto del sistema operativo o utilizar la que viene directamente en la computadora, y podemos también desplegar, no sé si recuerdan cuando hablábamos del conjunto de aplicaciones predefinido, entonces acá podemos también seleccionar cuáles son las aplicaciones que queremos integrar en este listado. Entonces, con esto creamos lo que se llama un paquete de implementación y podemos indicar también que queremos instalar las actualizaciones del sistema operativo y esto lo podemos también desplegar en los equipos desde esta consola. Podemos hacerlo desde la consola, exportarlo a un archivo, quizá a una memoria, o exportarlo a la nube y desplegarlo ya sea a través de la red con Pixie Booting o a través de este sistema con el agente. Traté sé que nos queda poco tiempo, entonces fui muy rápido en esta parte, pero si ustedes están interesados podemos tener una reunión en donde les explicamos un poco más del tema del despliegue del sistema operativo para preparar los equipos desde cero. Sí, claro. Claro, y justamente vamos a esa parte. Bueno, hay una última pregunta por ahora. Agradecemos mucho sus preguntas, por cierto. Todas son bienvenidas y si tienen alguna otra, Jorge y yo nos podemos quedar unos minutos más si la plataforma sigue abierta después de la hora. Si no, también lo podemos ver directamente en esta sesión que podemos tener 1 a 1 y resolver justamente todas estas consultas que tienen y específicas a su ambiente. La última pregunta sería el tema de desinstalar software no autorizado para uso de la compañía. Aquí tenemos usualmente 2 enfoques, ¿no? Uno es como detectar o visualizar cuál es el software que no debería estar instalado con los informes que justamente acabas de abrir. Y el otro sería aplicar una restricción
por ejemplo, con anti-ejecutable o con WinSelect, de no poder ejecutar esos instaladores en una primera instancia, ¿no? O bien tener Deep Freeze, que Deep Freeze te limpia el equipo después de cada reinicio y de esa manera cualquier cosa que instale el usuario no lo va a mantener el equipo de manera permanente. Entonces, eso es algo que podemos ver en una reunión más adelante. Pero si nos puedes contar un poco, Jorge, desinstalación, podemos hacer prácticamente cualquier software siempre y cuando, o dependiendo del tipo de software, ¿no? Sí, bueno, primero para desinstalar el software necesitamos tener ya sea el desinstalador o el paquete. Entonces, si es algún software que está en esta lista o ustedes ya lo agregaron, simplemente pueden, como veíamos recién, pueden seleccionar el software y enviar a desinstalar. Entonces, esto lo hace muy rápido y muy fácil si es que ya está el software en este listado. Si no, pueden agregar el paquete, como mencionábamos, agregan una aplicación personalizada y agregan el desinstalador para poder desinstalar ese software. Ese es un enfoque. Otro es, también lo pueden hacer a través de script de PowerShell. Es una forma también que se puede hacer. Ahí requiere un poco más de codificación. Y lo otro que mencionaba Leonardo es que tenemos en las directivas, tenemos otros servicios como por ejemplo anti-ejecutable o WinSelect, en donde podemos definir cuál es la lista de software que está autorizado en la organización y no dejamos que se instale algún software o dependiendo del tipo de restricción que queremos implementar, podemos tener quizá una auditoría en donde nos alerte si es que se está ejecutando algún software que no está autorizado, o podemos poner una protección mucho más agresiva en donde no permitimos que se ejecute nada que no esté en esta lista de control. Entonces, acá podemos ir agregando cuáles son los archivos que están ya sea permitidos o no. Podemos indicar si ese archivo o esa aplicación puede estar permitido para lanzar otras aplicaciones. Podemos agregar acá autorización por editores, que básicamente acá tenemos el hash del certificado digital con el que se creó el software. Entonces acá podemos ir agregando editores autorizados que pueden ejecutar ese software en nuestras aplicaciones, y tenemos un panel de control que nos muestra ese tipo de excepciones. Excelente, Jorge. Muy bien, pues bueno, les ponemos aquí en la imagen lo que sería, digamos, el resumen de todo esto que vimos. Comenzamos por la parte de actualización de software y gestión de parches. Sin embargo, alcanzamos a ver varias de las otras soluciones que vienen dentro de la misma consola. Como lo mencionaba en el momento que les contaba la historia del Sheraton, justo parte del beneficio de la plataforma es que cuando hay una implementación de alguna de estas soluciones, las otras soluciones pues están ahí muy a la mano y es como se pueden empezar a probar de inmediato, ¿no? Y es justo como pasó acá en esta demostración y en esta reunión, que fueron saliendo algunas preguntas quizás no tan relacionadas con el tema de parches, pero que sí son pertinentes o son relacionadas con la tarea del día a día de los administradores de estos equipos de cómputo. Así que estos servicios están acá disponibles. Si pudiéramos poner la siguiente diapositiva, Jorge, de favor. Ahí está un QR donde ustedes pueden agendar una reunión uno a uno con nosotros. También lo pueden hacer, obviamente, a través de nuestros socios de CPNet que están por acá. Y justamente la pregunta de ahí del precio y cuánto cuesta por equipo, en esta reunión, además de resolver todas sus consultas técnicas, podemos darles obviamente lo que es nuestra lista de precios, los distintos paquetes de licenciamiento, para que ustedes, ya sea que tengan la necesidad en este momento y lo puedan ir trabajando incluso en una prueba de concepto que está disponible por 30 días sin costo, donde tienen un uso ilimitado de licencias y un uso ilimitado de todas las posibilidades y las funcionalidades del software. O bien, si desean entrar a esta reunión y conocer únicamente, digamos, qué es lo que contiene la herramienta y cuáles son los costos, también son más que bienvenidos. En esa reunión podemos compartirlos. Gracias, Jorge. Por ahí dejo el enlace también en el chat por si gustan abrir también su navegador.
o la otra ventana donde puedan reservar esta reunión. Y eso, no sé si hay alguna otra pregunta por ahí adicional, si tengamos un poco más de tiempo, Adriana, pero estamos sobre la hora, así que te doy el pase y te agradezco mucho por este espacio. Sí, muchas gracias, muchas gracias. Sí, tienen, por ejemplo, si pueden, tienen un portal de certificaciones. Sí, entonces tenemos que trabajar, digamos, con los canales que tenemos para que podamos hacer estas certificaciones. Para canales tenemos un programa de certificación. Obviamente podemos conversar más en corto para ver los detalles del mismo, pero sí tenemos un programa de certificación y podemos ofrecer también licenciamiento, el llamado NFR, para que ustedes lo puedan utilizar para tener su propia demo para llevar a sus usuarios finales, ¿no? Y hacer demostraciones. Y estos reportes que genera la plataforma, ¿en qué formatos pueden ser exportados? Sí, tenemos varios formatos. Acá, cuando estamos en los reportes, podemos exportarlos como PDF, como un archivo separado por comas, que lo pueden abrir desde un Excel o desde Google, un formato HTML o para imprimir. En cada uno de estos informes o reportes tenemos esta forma de exportar. Así que, efectivamente. Bueno, maravilloso. Mira, les doy el agradecimiento a todas las personas que participaron, porque realmente esto ayuda a que los webinars se nutran mucho de información. Yo sé que mucha gente pide, por ejemplo, el audio, pero pues la idea es no interrumpir tanto la sesión, así que escribiendo y nosotros comentando aquí lo podemos trabajar. Muchas gracias a todos los que vinieron a este webinar. Los veo bastante interesados. Entonces, saben que esto es absolutamente necesario. Control de aplicaciones, control de sesiones, actualización automáticas, ¿cierto? Visibilidad de lo que está pasando, sistema de tickets, ¿ya? Entonces, ¿quién está haciendo los cambios dentro de la plataforma? ¿Quién los está autorizando? ¿Cómo los están haciendo? ¿Cierto? Entonces, ¿quién está encargado de esto? Entonces, es una labor titánica, así que si le damos una automatización, lo puede hacer mejor, o sea, convengamos en que lo puede trabajar. Trabajemos en esto, vamos de todas maneras a enviarles el video, vamos a llamarlos y vamos a ir coordinando reuniones con Jorge y Leo. Bueno, un abrazo grande para todos. Que tengan un excelente día. Muchas gracias. Muy bien en sus reuniones. Hasta luego, muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Feliz tarde, gracias Adriana. Muy buenísima. Gracias, Fer. Bueno, que esté muy bien. Chao, chao. Chao, chao.